Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Aquí les habla su amigo y hermano Arturo Peguero y estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy. Hoy sábado estamos por acá y queremos decirles que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillán número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Y los días que nosotros tenemos culto, domingo, mañana domingo a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y luego tenemos lo que es nuestro culto de acción de gracias a Dios a partir de las 11 de la mañana. El primer día de la semana, los días martes tenemos verdades bíblicas, los días jueves tenemos culto a partir de las 7 de la noche y los días sábado los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde. Bueno, en el día de hoy los jóvenes tienen un debate, mejor dicho, sí, los adolescentes que son parte de los jóvenes en la iglesia de los Colonos, donde pastorea nuestro hermano Juan Terrero, así que ya ustedes saben. Los adolescentes. Y nada, nosotros ya vamos a iniciar. Queremos decirle que nosotros nos encontramos en la República Dominicana. Si usted nos está sintonizando a través de nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube. Pero si lo estás haciendo por ahí, estamos en la República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana. Y queremos también decirles a todos ustedes que en el mes pasado estuvimos hablando con relación al nuevo nacimiento. En el mes pasado estuvimos hablando del nuevo nacimiento y ya luego de explicado el nuevo nacimiento, que es algo que no es opcional, es una necesidad y que no depende de la voluntad humana, sino que depende de nuestro Señor y esa condición, esa posición que yo hago. Bueno, suplicar misericordia, eso es lo único que podemos hacer, misericordia al Señor. Y esa es la condición del individuo que no conoce al Señor. Entonces ya habiendo explicado lo que sucede con nosotros cuando venimos a los pies del Señor, que es que nosotros nacemos de nuevo, un nuevo nacimiento. Entonces, si tomamos como texto sede el libro de los Evangelios de Juan, específicamente en el capítulo 3 del libro de Juan, de los Evangelios, sobre el episodio de Nicodemos. Entonces ahí estuvimos. Entonces ya luego de haber nosotros explicado en diferentes programas del nuevo nacimiento, entonces entramos a lo que es el propósito de ser hechos hijos de Dios. El propósito de haber sido hechos hijos de Dios. Ese es el tema durante todo este mes. Estaremos tratando ese tema. El propósito de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito, verdad? Nosotros tenemos como texto sede, es el libro, o mejor dicho, el texto, la cita de Romanos 8:29, específicamente, sí, el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito general, ¿verdad? Pero en todo este mes estaremos hablando del propósito de haber sido hechos hijos de Dios ya, nosotros ya en el reino. Que formamos parte del reino de Dios. ¿Cuál es ese propósito luego de esa caída que tuvo el hombre? Entonces, esas son informaciones que tenemos. Ya entonces, en el día de hoy, vamos a hablar, el tema es el que vamos a estar hablando en este día es adoptados por Dios, ¿por qué y para qué? Adoptados por Dios, ¿por qué y para qué? Ese es el tema que estaremos hablando en estos minutos de manera, ¿verdad? De manera bien detallada. E inmediatamente entramos y decimos que nosotros pudiéramos decir que hay dos cosas muy tristes que ocurren entre las personas que profesan ser cristianos. La promesa de que
vamos a decir, muchos de los que entienden que son creyentes, que han profesado ser cristianos, y es que muchos entienden de que creen, cuando en realidad, que profesan esa fe cristiana, cuando en realidad no es así. No creen, están fuera, como pasó en el caso de Nicodemo. Entienden de que van rumbo a, vamos a decir, en un momento dado, ser transformado cuando venga nuestro Señor Jesucristo, pero el camino que lleva es un camino a la condenación eterna, y eso es algo bien lamentable. Por otro lado, tenemos otro grupo muy grande de personas que no creen, no tienen esa confianza de el haber sido hechos hijos de Dios, el haber sido salvados. Y todavía entienden, y eso genera una inseguridad, y no viven una vida plena en el Señor, porque entienden de que en el momento que pecaron, en el momento que fallaron, si en ese momento llega el Señor, o en ese momento fallecen, en ese momento entonces van a aparecer en el infierno o tendrán una condenación eterna por una mala teología aprendida, ¿verdad? Y eso ha generado ese tipo de condición en la mente de ese individuo, de esa persona. Y por eso es necesario cada día más nosotros intencionalmente conocer la mente de Cristo, conocer al Señor, conocer su palabra, conocer su doctrina, conocerlo, para nosotros poder tener, vivir una vida totalmente diferente, una vida plena, una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una tragedia de que muchas personas creen, pero que la vida o la obra con la cual se pudiera ver cómo viven, eso hace entender de que en realidad no creen. No creen. Y es la razón por la cual en una ocasión el mismo Señor Jesucristo, es por la cual dice en Mateo capítulo 7, en ese sermón como es conocido el Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5 y termina ahí en el capítulo 7, en los versículos 2, donde dice que en el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor, que en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces él dice ahí, de manera, ¿verdad?, literal, declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, entendiendo, pero no estamos hablando de gente, no, estamos hablando de personas que se movieron, que estaban dentro del conglomerado, ¿verdad?, de iglesia, pero que en sí mismo, pero que en realidad no eran iglesia, sí formaban parte de un conglomerado, pero en realidad no formaban parte de la iglesia de Cristo. Y eso dice la palabra. Por eso también el mismo libro, o la carta, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 5, y que Pablo ahí nos anima, o Dios a través del apóstol Pablo anima a los creyentes diciéndole que debían de probarse si vosotros estáis en la fe. Déjeme de leérselo de manera literal. Probaos si vosotros estáis en la fe. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 5, que dice de la manera siguiente: examinaos, es un examen, es usted de manera intencional y usted mismo, ¿verdad?, una introspección, dice de manera ahí, examinaos a vosotros. Oye, como dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y hay punto y coma, y ahí va a explicar lo que él acaba de declarar. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, en síntesis, o en palabras llanas, le está diciendo, óyame,
prueben a ver si Cristo está en vosotros. Saben que Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, que es llamado el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice, si es que Cristo está, si es que soy de Cristo, pero si ustedes han sido reprobados, o sea, no son creyentes, entonces obviamente tú no vas a tener el Espíritu Santo, no tendrás el Espíritu Santo, o porque no eres creyente, porque una de las funciones primaria del Espíritu Santo es que te sumerge al cuerpo de Cristo y nos hace uno en Cristo. Por eso yo soy miembro del cuerpo de Cristo, al igual que el hermano de China, el hermano de Corea, el hermano de donde quiera que haya una persona que pertenezca y el Espíritu Santo lo habite y mora en él, ese individuo es uno conmigo en Cristo, porque estamos unidos por el lazo de lo que es el Espíritu Santo. Esa es la idea que se transmite. Entonces el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, aquí cuando nosotros decimos y venimos adoptados por Dios, ¿por qué y para qué? ¿Por qué nosotros tuvimos que ser adoptados? Y nosotros, ¿verdad? Conocemos aquí en el caso nuestro de República Dominicana lo que implica, ejemplo, en términos legales, que como un hijo, una persona adopta específicamente un niño, porque aquí nosotros cuando hablamos de adopción, inmediatamente llega a nuestra mente la adopción de un niño. Pero la adopción que tiene el apóstol Pablo cuando habla aquí en el capítulo 8, que es el que del libro de Romanos que nosotros vamos a hablar, se está refiriendo aquí a la adopción grecorromana, que no necesariamente tenía que ver con un niño, sino más bien un adulto, que era adoptado, ¿verdad? Todos los registros habidos y por haber legalmente se hacían y ese individuo que había sido adoptado por esa persona llegaba a ser, ¿verdad?, tener tanto derecho como el hijo natural, ¿verdad? Y esa persona inmediatamente adquiría ese papá, adoptaba a ese individuo. Inmediatamente ese individuo tenía todo, vamos a decir, todo lo que implica lo que era esa persona pasaba a ser de ese individuo y viceversa. Eso es lo que implicaba básicamente, a grosso modo, le estamos hablando no de manera profunda, le estamos hablando en ese sentido. Entonces, como el caso de República Dominicana, usted adopta a un niño, en el caso de un niño, y dicho sea de paso, si nos vamos al término espiritual, siempre venimos a los pies del Señor como niños, porque somos niños en la fe cuando venimos a los pies del Señor. Entonces ese niño, esa persona que es adoptada, todo lo que Dios hizo en el pasado, a los fines de que hoy día tú y yo podamos ser hechos hijos de Dios, fuimos adoptados. Esa es la manera. Dios tiene un hijo natural que no fue adoptado, y ese es Jesucristo. Después todos nosotros, necesariamente para poder llegar a ser hijos de Dios, es por medio de la adopción. Es que nosotros venimos a ser hijos de Dios. ¿Y de qué manera? ¿Por qué tuvimos que ser adoptados? Recuerden, si nosotros nos vamos a la genealogía de, ejemplo, Adán. Fíjense que Adán dice, ejemplo, en el capítulo 5, que dice que Adán, en la genealogía de Adán, habla de que él era como, vamos a leerlo, porque me gusta en estos casos siempre leer para que podamos, ¿verdad?, demostrar lo que estamos diciendo, no decirlo y que usted crea simplemente en lo que yo estoy diciendo, sino que nosotros debemos de leer, porque necesariamente debemos demostrar lo que estamos diciendo. Y es algo que usted debe de hacer como creyente. Siempre exigir que lo que el individuo, el maestro o quien esté al frente enseñándole algo, que él lo demuestre por medio de las escrituras. No que lo declare, ni que lo diga, ni que diga esto es así por esto, por esto. No, debe de ser demostrado. Entonces, si no tiene posibilidad de hacerlo, entonces entendemos nosotros que si no puede demostrarlo por medio de las escrituras, entonces tampoco puede enseñarlo. Entonces,
¿Qué dice la genealogía de Adán? Dice que este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Entonces varón y hembra los creó y lo bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces aquí el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, ¿qué vimos acá? Que Set fue, como dice, no dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino creado a imagen y semejanza de Adán. Porque intencionalmente es así, porque recuerden que ahora estamos en el capítulo 5 y en el capítulo 3 es donde el hombre peca. Cuando el hombre peca, ¿qué pasa con el hombre? Que el hombre daña, distorsiona la imagen de Dios en él. ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? La imagen, recuerde que Dios es espíritu. Entonces, cuando hablamos de imagen, no estamos refiriéndonos desde el punto de vista físico, sino en cuanto a semejanza, vamos a decir semejanza en cuanto a su carácter, en cuanto a sus aspectos, pero no en cuanto a físicamente hablando, ¿verdad? Entonces, cuando dice a imagen y semejanza, que a semejanza de Dios nosotros tenemos que, a semejanza de Dios, inteligencia, a semejanza de Dios nosotros tenemos que voluntad, a semejanza de Dios nosotros tenemos capacidad creativa, a semejanza de Dios nosotros tenemos emociones, a semejanza de Dios nosotros tenemos moral, a semejanza de Dios nosotros tenemos sentimiento, y a semejanza de Dios nosotros amamos, no igual, semejante a Dios, pero que todas esas características, que eso es lo que nos diferencia de los seres humanos. Recuerde que cuando Dios explica y habla en el primer capítulo del libro de Génesis, que dice que Dios creó, a ejemplo, a los animales según su género, pero si nos vamos con relación al hombre, no dice según su género, sino que lo que dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios lo creó. Entonces, eso es lo que a nosotros pone por encima de toda la creación. Y nosotros somos como estamos llamados, dicho sea de paso, en programas anteriores hablábamos de lo que es el mandato cultural, que nosotros somos los regentes de esta creación y que nosotros fuimos llamados a hacer cultura, cultivar, estamos hablando, es desarrollar, es hacer producir este planeta, esto que Dios ha puesto en nuestras manos a través del talento que Él nos ha entregado, nosotros beneficiar a la creación. Esa es la idea y ese mandato está ahí. Ese mandato, al igual que el mandato de Mateo 28 de la Gran Comisión, nosotros también tenemos que cumplir el mandato cultural de a hacer lo que estamos llamados a hacer en cuanto a lo que nos dice allí, sojuzgar la tierra y demás, hacer todo lo que establece ahí en Génesis 1, 27, que ahí donde está el mandato cultural, 26 al 28, ahí está. Entonces, dicho esto, cuando viene el hombre en el capítulo 3 y peca, ¿qué pasa? El hombre se constituye ¿qué? En enemigo de Dios. El hombre muere espiritualmente. La palabra muerte significa separación. Entonces, ¿qué pasó? Que por medio del pecado se separa Dios del hombre. Hay una separación. Ahora el hombre se constituye en enemigo de Dios, porque dice el mismo libro, el libro de Romanos capítulo 8, que la mente unida a la carne es enemistad contra Dios. Entonces ya esa voluntad que nosotros teníamos, una libre voluntad, esa imagen que nosotros teníamos en el Señor, por medio de que del pecado ha venido a ser manchada, ha venido a ser dañada. Entonces ahora el hombre ha adquirido una disposición al pecado. El pecado es una disposición
de hacer lo malo, hacer lo que no va conforme a lo establecido por Dios. Esa es esa disposición que todo individuo tiene. El pecado no es una cosa, el pecado no es algo concreto. Es esa disposición a querer hacer las cosas que van en contra de lo que Dios ya ha establecido, porque el hombre compró la idea de ser autónomo. Por eso cuando en Génesis 3 la serpiente le habla a Satanás por medio de la serpiente, a la mujer le dice que no es que no moriréis, sino que usted sabe, Dios, que cuando ustedes coman seréis como Dios. Entonces el hombre compró esa mentira que se la planteó, Satanás se la maquilló como una verdad y entendía que iba a ser como Dios. Y el problema de nosotros como seres humanos es, si dicho sea de paso, ese problema, el egocentrismo. Queremos ser el centro del universo, queremos ser como Dios, queremos sacar a Dios de la ecuación y queremos ser nuestro propio Dios. Y por eso el ser humano continuamente está tratando de ser Dios y eliminar a Dios de la ecuación, porque él no quiere, ¿verdad?, rendir cuenta. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Que el hombre se hace esclavo del pecado. Al hacerse el hombre esclavo del pecado, como el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando los judíos le están diciendo a Jesús, le están reclamando, diciendo que ellos eran hijos de Abraham, y él le dijo, mira, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes no me amaran, y las cosas que yo le estoy diciendo, ustedes las harían y me creyeran, pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Entiéndase que en el momento que pasa esto, entonces, ¿qué sucede? Que hay ese individuo se hace enemigo de Dios, ese individuo tiene una naturaleza pecadora que ahora lo ha cegado, que ahora ha entenebrecido su mente, ha endurecido su corazón y tiene su voluntad esclavizada. Ahora, esa persona que es naturalmente hijo de ¿quién? De Satanás, del diablo. ¿Por qué? Porque las obras de él es que hace, todo lo que él... Entonces, ahora Dios tiene necesariamente que hacer un plan, elaborar un plan, porque Dios tenía un plan elaborado, ¿verdad?, de que reproducir su imagen por toda la tierra, pero esa imagen de él ha sido dañada, ha sido afectada con el propósito de que todo ser humano pueda proyectar la gloria de Dios, su fama, su bondad, todo. Pero ahora con el pecado en nosotros, entonces, ¿qué ese hombre hace? Todo lo que hace, lo hace para su propio beneficio, y haciéndolo para su propio beneficio, obviamente que estaría trabajando de manera intencional y en otros casos no intencional para el Dios de este mundo, que es Satanás. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Que Dios tiene ahora que enviar a su Hijo, morir en la cruz del Calvario, hacer todo el plan de salvación, que no vamos a entrar, porque si entro en ese plan, entonces no me daría el tiempo que tiene que hacer, entrar en el plan de salvación, venir Jesucristo, nacer de mujer, hacerse hombre, crecer como todo un humano, como todo, porque iba a representar a ese hombre, porque ese hombre violó una ley infinita, ese ser que debía representar y pagar ese pecado, porque dice en la palabra del Señor en el capítulo de Génesis 2.15 que la paga del pecado es muerte. No, 2.18 por ahí. Entonces ni siquiera la muerte de nosotros iba a ser suficiente para pagar esa ley que nosotros violamos, porque es una ley infinita, porque violamos vamos a decir, el carácter moral de un ser infinito. Entonces, para poder lograr ese pago, necesariamente teníamos que lograr, ese pago debía ser hecho por un ser infinito como el mismo Dios. Entonces, ¿qué debe de hacer? El único que reúne las cualidades, las condiciones, es el mismo Dios. ¿Qué Dios tiene que hacer? Dios tiene que él mismo hacerse hombre. Pero ¿qué sucede? Que Dios no puede morir. Entonces, ahí donde que Él se hace hombre, viene, nace de mujer,
Tiene que hacerse hombre para representar el hombre, porque es un hombre que va a representar. Y todo el trayecto que vemos de Jesús durante esos 30 años, luego viene su ministerio de 3 años y medio, todo lo hace con un propósito, con el propósito de que Él representarnos a nosotros. Ahora ya todo eso que Él hace, todo eso que Él hizo, ahora por medio de la fe, cuando nosotros creemos, entonces que nosotros podemos ser adoptados, adoptados por Dios. Esa adopción la hizo Cristo, la hizo Dios, ¿verdad? En la eternidad pasada la hizo Dios y ya todo está registrado. O sea, cuando venimos nosotros ahora por medio de la fe, nosotros, como dice el libro de Juan, por medio de esa fe, cuando nosotros creemos en los méritos, en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que Él pagó mi pecado, pero ahora que esa ley moral es transferida a mi cuenta, entonces por medio de esa fe, entonces yo vengo a ser hecho hijo de Dios, pero por medio de la adopción. Ya esos documentos fueron, vamos a decir, registrados, fueron, por así decirlo, fue todo hecho, puesto en orden a los fines de que por medio de la fe en Jesucristo, ahora tú y yo podemos ser hijos de Dios por medio de la adopción. Entonces ahora vamos a entrar, porque ya hablamos de por qué tuvimos que ser adoptados. Tuvimos que ser adoptados obviamente porque nosotros nos encontrábamos fuera. Y la única razón por la cual podíamos ser, de hecho una persona no se adopta él mismo. Nadie va a donde una familia y dice, mire, yo vine aquí para que me adopten. No, es la persona que decide adoptar. Y eso fue lo que hizo Dios por medio de Jesús, que te adoptó a ti y me adoptó a mí, si tú eres creyente, por medio de ese, vamos a decir, papeleo que tuvo que hacer su Hijo Jesucristo cuando vino a la tierra y hizo lo que hizo, que vivió, murió y luego resucitó, y ahora por medio de la fe yo puedo ser hecho hijo de Dios por medio de la adopción. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos ya con el texto que nos ocupa de la adopción. Ya hablamos de por qué tuvimos que ser, porque éramos hijos de Satanás. Si tú no eres creyente, en este momento te encuentras, eres hijo de Satanás, no de Dios. Esa mentira que se vende de que todos somos hijos de Dios, no, eso es mentira. Eso no es verdad. No todos somos hijos de Dios. Usted llega a ser hecho hijo de Dios que por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, usted cree en la obra de Jesucristo. Esa es la única forma, no hay otra. Así que en breves instantes venimos con más de su programa de Mundo Cristiano. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Bardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza.
Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Gracias por continuar con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero. En el día de hoy el tema que estamos hablando es adoptados por Dios. ¿Por qué y para qué? Bueno, ya explicamos el por qué. Claro, ¿por qué? Bueno, tuvimos que ser adoptados porque nosotros nacimos, como diríamos, huérfanos de padre. Sí, así es. Éramos, como dice Jesús dijo en una ocasión, su padre es el diablo, le dijo a los judíos, le dijo en una ocasión. Entonces, al estar en ese estatus, ¿verdad? Nosotros haciendo lo que era la obra de Satanás, obviamente, imagínese usted, las obras de la carne, todo lo que tiene que ver, Satanás usándonos, y él como el Dios de como es llamado en la palabra del Señor, Dios de este mundo, ya ustedes saben, todas las cosas que pasan, que acontecen, y es por esa razón, porque son, vamos a decir, hijos, pertenecen, y no hay, yo no puedo, me gustaría yo poner un estatus neutro, pero es que no lo hay, es uno o es el otro. Si no eres si no eres hijo de Dios, entonces eres hijo de Satanás. No puedo decir que eres hijo de Dios. No, yo soy una criatura de Dios. Eres una criatura de Dios, ciertamente, porque fuiste creado por Dios, pero es que como te encuentras en una condición, ¿verdad?, de atadura, donde estás preso en ti mismo por tu propio egocentrismo, entonces todo este sistema que así está dominado, como dice la palabra, por el Dios de este mundo, ¿qué pasa? Que nosotros como personas, en muchas ocasiones no, en la mayoría de veces estamos haciendo lo que dice o lo que agrada a la carne, y si agrada a la carne, obviamente estaríamos cumpliendo con el plan de Satanás, que es dañar, destruir, y esas son las obras de Satanás. Entonces, en tal sentido, en esa condición que se encontraba el individuo, el hombre, ahora tiene una posibilidad. Te encuentras tú, si no has aceptado al Señor, hay una posibilidad. La posibilidad es de poder llegar a ser hecho hijo de Dios, y ya yo siendo hijo de Dios, ya tengo una condición, y la condición es que fui adoptado por Él. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo fui adoptado por Dios? Bueno, fui adoptado por ese gran amor, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento es que Dios, ¿verdad?, decide hacer algo, ese plan de redención, y lo hace a través de la adopción, porque no es la vía, y como dijéramos ahorita, que el único hijo que no es adoptado por Dios es nuestro Señor Jesucristo, pero todos somos hijos adoptados por Dios. Y cómo esa adopción se dio, dijimos, por la obra que hizo Cristo.
¿verdad? Cristo hizo esa obra en la cruz del Calvario, entonces ya Dios tiene, ¿verdad? Por así decirlo, cumplió todo el requerimiento. Cristo, cuando resucita, cumple el requerimiento de nosotros ser sacados del mercado de esclavos, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado y ahora estamos, ¿verdad? Somos sacados, que es del término primario de la palabra santificado o santificación, que es apartado para Dios. Ahora nosotros viene el Espíritu Santo, también nos habita. Y entonces el estar el Espíritu Santo en nosotros es lo que nos une a Cristo, y al estar unido a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que entonces nosotros nos capacita para ser, o es la garantía, mejor dicho, de que nosotros fuimos adoptados por Dios. ¿Cuál es la garantía de que nosotros fuimos adoptados por Dios? La garantía de que tenemos el Espíritu Santo que nos habita. Eso es lo que nos une con Cristo y con los demás creyentes. Entonces vamos a leer en los versículos, los primeros versículos, que dice que de la manera siguiente, lo vamos a leer todos, dice el capítulo 8, del 12 al 17, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir, a hacer morir las obras de la carne, viviréis, porque todo lo que son guiados por el Espíritu porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, oígase bien, el espíritu ¿de qué? De adopción, espíritu con E minúscula, de adopción. Nosotros fuimos ese nuevo espíritu, esa nueva naturaleza que fue vivificada, ese espíritu de adopción, ¿verdad? Ese espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, eso el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu de nuestro, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Heredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí termina la cita. Entonces, vamos a iniciar con el versículo 14, porque todo lo que son guiados, y vamos a ver, ¿verdad?, una de las características de que nosotros somos adoptados, somos hijos adoptados por Dios. ¿De qué manera yo me doy cuenta que soy un hijo que fue adoptado por Dios? ¿De qué manera? ¿Cuáles son esas evidencias para yo darme cuenta de que fui adoptado por Dios, de que soy hijo de Dios? ¿De qué manera yo me doy cuenta? Una de las principales, primera característica es la guianza del Espíritu. Fíjese cómo dice el versículo 14. Porque si vivís, el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, o sea, de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está diciendo que esa es la primera característica. Ahora bien, cuando aquí habla de que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, ¿a qué guianza se está refiriendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en esta guianza no se está refiriendo a la guianza como de qué carro comprar, qué casa comprar, con quién me voy a casar, qué trabajo buscar, qué decisión tomar. No se está refiriendo en eso, aunque sí nosotros debemos de buscar la sabiduría de Dios y la guianza del Espíritu Santo para estas tipos de decisiones o ese tipo de
situaciones que en un momento dado nosotros llega a nuestra vida, de ejemplo, qué carro comprar, qué vehículo comprar, qué casa comprar, dónde me voy a mudar, qué escuela voy a inscribir a mi hijo, qué decisión tomar. Ese tipo de cosas, obviamente, tenemos que buscar la sabiduría de Dios a través de la palabra del Señor, a través del principio bíblico y también la guianza del Espíritu con esos estímulos, ¿verdad? Y nosotros estímulos que vienen a nuestras vidas, nosotros lo pasamos por el sedazo de la palabra del Señor y si es correcto, entonces ¿qué hacemos? Nosotros entonces tomamos la decisión correcta. Entonces entendemos eso. Pero cuando aquí habla el apóstol Pablo, se está refiriendo a esa guianza del Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Poder visualizar cada día en nosotros ese pecado. Cada día, esos pecados en nuestras vidas, nosotros poder visualizar, por medio de la palabra, yo cada día más veo, me hace más consciente de mi pecado, y al hacerme más consciente de mi pecado, entonces ¿qué yo hago? Entonces me dice, ahora te capacito y te doy la posibilidad, la fuerza para que tú de manera intencional haga morir el pecado. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que me va a hacer. Que esto es lo que me está diciendo, que debemos odiar lo que nos atrae. Es algo como extraño. ¿Cómo lo que me atrae? Es sí, porque eso de... Si nosotros no tuviéramos deseos de pecar, no pecaríamos. Sí, es como un querer y no querer, no sé si me entienden. Son cosas que me atraen, pero que en mi mente dice, oye, es que no es correcto. Es como que, vamos a poner el ejemplo cotidiano. Yo, ¿verdad? Mi esposa que se ve excelente, es muy bien, bella, tiene todos los atributos que, ¿verdad? Un hombre ve en una mujer, pero fácilmente yo estoy, ¿verdad? Veo a la vecina y pero espérate, el Espíritu me dice, no, es que no debe ser. Entonces, eso que te está atrayendo, entonces, ¿qué yo debo hacer? Odiarlo, rechazarlo, pero de manera intencional. Cualquier cosa, me voy a eso, lo más, ¿verdad? Cotidiano, lo más frecuente y lo que la gente más siempre tiene en mente. Entonces, cuando eso es lo que hace que el Espíritu me guía, eso es lo que me está diciendo en síntesis, en palabras sencillas, cuando nosotros somos guiados al campo de batalla, ¿qué es lo que debemos? Que de manera intencional tú y yo podamos de manera, vamos a decir, queriendo darle muerte a ese pecado que continuamente está tratando de hacerme quedar mal, hacerme fallarle al Señor. Entonces, debemos odiar lo que nos atrae y debemos cada día nosotros tratar de ser intencionales con relación a lo que es mortificar el pecado, nuestro pecado. Esa es la idea. Entonces, los que son guiados, y es así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, lo que me caracteriza como hijo de Dios, que fui adoptado por Dios, es esa lucha que yo continuamente tengo con la ira, con la mala conducta, con ejemplo, si es una persona que viene que antes le gustaba lo ajeno, si es una persona que tenía inclinaciones a la homosexualidad o al lesbianismo, todo ese tipo de cosas. ¿Qué hace me hace consciente de él, me lo hace ver más claro? El egoísmo, la envidia, todas esas cosas me la hace ver bien clara, entonces me da el poder, la capacidad para yo amortizarlo, para trabajar en esa es la idea. Entonces, esa lucha es lo que me caracteriza, que yo soy adoptado hijo. Si yo, cuando hago algo que no está bien, me complazco en eso que hago, me siento que me salí con la mía. Si esto es así, entonces, ¿qué sucede? Que ya estoy dando indicios de que no he sido adoptado por Dios, no soy hijo de Dios. Porque cuando le fallo a Dios, una de las razones que llega natural al creyente es que se entristece, le duele,
y no quiere volver a hacerlo, aunque pudiera en otro momento caer, pero le duele, no quiere. Eso es lo que identifica. Esa es la primera evidencia de que nosotros somos adoptados por Dios y debemos tener esa seguridad, plena seguridad de que somos hijos de Dios. Entonces el versículo y de qué manera podemos, bueno, en el contexto podemos verlo. Si vemos el contexto de este texto, dice en el versículo 12 que acabamos de leer: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entiéndase, en palabras sencillas: o tú matas a las obras de la carne por medio del Espíritu, o el pecado te matará a ti. En síntesis, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, Dios por medio del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Trabajar de manera intencional. Hablamos de esa primera característica. Vamos al versículo 15. Pues no, esa es la segunda característica, pues no, el 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Fíjese la segunda característica, esa capacidad que en Dios ahora, que pudiéramos decir que ese es el reemplazo de nuestro temor. Ese reemplazo de nuestro, anteriormente, que era nuestro temor, cuando éramos esclavos, por la libertad y la confianza de los hijos. Nadie puede llegar a ser hijo de Dios a menos que Él lo adopte. Óigase bien. Nadie puede llegar a ser hijo de Dios, como decíamos al principio, a menos que Dios lo adopte. Hay un solo hijo de Dios que no es adoptado. Estamos repitiendo nuevamente, y es Jesucristo. Todos los demás hijos son por adopción. El Espíritu Santo viene a todos aquellos que son adoptados para confirmar que esa transición ha sido hecha en los cielos. La documentación de nuestra adopción ya fueron puestos en regla en la presencia de Dios. Entonces, esa es la segunda característica de que ya nosotros fuimos adoptados por Dios. El tipo de adopción que Pablo aquí habla, tiene en mente aquí, es la que se practicaba en el mundo greco-romano. Un hijo adoptado era un hijo deliberadamente elegido por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio, y la mayoría de veces no eran bebés, ya eran adultos. Como ahorita estábamos hablando. O sea, esa es la segunda característica de nosotros ser hechos o entender que somos hijos de Dios, adoptados por Dios, porque no hay otra vía para nosotros poder llegar a ser hijos de Dios sino por medio de la adopción. Esa es la única forma. La adopción es un acto legal que hace el padre y que es muy costoso para él. Es muy costoso para él, pero a nosotros no costó nada. Nada. El hijo puede hacer para... y por eso nosotros decimos que la salvación es gratis. Es gratis. No que sea que no costó nada. Sino a Dios sí le costó mucho. Le costó su hijo. Entonces... obtener ese estatus de hijo simplemente lo recibe por la fe. ¿Cómo yo obtengo el estatus de ser hijo por adopción? Por medio de la fe en Jesucristo. Así es que yo puedo recibir ese estatus de hijo. Recuerde que nosotros le hablamos en el capítulo de Primera de Juan no, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, ahí nos lo dice bien claro que nosotros, el hecho de nosotros ser, ¿por qué nosotros fuimos el derecho que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios? Ahí lo podemos ver en 1.12 donde dice el 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí podemos verlo. Él nos lo dice en el libro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Entonces, los privilegios. Bueno, el privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios por medio de la adopción. ¿El por qué? ¿Para qué? Bueno, el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, que ya leímos, y el versículo 17 dice, y si hijos también heredero de Dios y coheredero de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay privilegios. Somos herederos de Dios por Cristo, y eso Pablo quiere que esté bien claro. Nosotros somos herederos por medio de Cristo, no herederos de nosotros mismos. Esa unión que nosotros tenemos en Cristo por medio del Espíritu Santo es la que nos capacita para ser herederos de Dios. Óigase bien, la unión de Cristo por medio del Espíritu Santo es la que nos capacita para nosotros ser herederos de Dios. ¿Y qué consiste la herencia de Cristo? En que nosotros vamos a heredar primeramente. Esa herencia consiste en que somos herederos, vamos a decir, vamos a heredar el mundo. Eso lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3. Dice ahí que vamos a heredar el mundo. ¿Por qué? Porque es una herencia de Cristo, y como es de Cristo, también es nuestra. Porque en Él estamos. Dice aquí el capítulo, vamos a ir 4:3. Porque a veces si leemos así o lo decimos, fácilmente no, dicen, ese varón está hablando cosas que no, yo nunca lo he escuchado, no lo he visto, pero vamos a ir al 4, ¿dónde estamos? Ya, Romanos, ok, tenemos aquí, lo tenía ahí, 4:3, dice de la manera siguiente, dice aquí. Ok, ya lo tenemos. Ok, ya lo tenemos. Porque el que dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deudor. Entonces, no, el 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Mateo, vamos a irnos a Mateo 5:5, porque aquí no me lo dice, yo quiero demostrárselo bien claro, porque no quiero, ¿verdad? Nosotros es una de las cosas que vamos a, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia, por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo va a ser, ¿verdad?, de toda la tierra, y por medio de Cristo nosotros vamos a heredar. Por eso dice, coheredero con Cristo. O sea, que para yo poder ser heredero debe de ser por medio de Cristo. En mí mismo no puedo ser heredero de Dios, sino por Cristo que soy heredero de Dios. Quería demostrar la segunda, heredero de un nuevo cuerpo, semejanza al de Cristo. Y ustedes lo conocen, en capítulo 15, sí, que el capítulo 15 habla ahí que vamos a heredar un cuerpo totalmente glorificado, semejanza al de Cristo. Totalmente, porque este cuerpo de muerte, el cual Pablo lo llama así en el libro de Romanos, capítulo 7, cuerpo de muerte, tiene pecados remanentes, y por más que nosotros queramos de este lado de la eternidad, de este lado del cielo, no vamos a poder vivir de una manera perfecta porque tenemos pecados remanentes. Entonces es necesario que veamos ese tipo de cosas. Vamos a heredar por medio de Cristo, y lo que vamos a heredar, el mundo, vamos a heredar el nuevo cuerpo, y vamos a heredar, ¿verdad? Y también que vamos a heredar, heredar al mismo Dios. Eso también lo dice la palabra, que esa es nuestra herencia. El mismo Dios, es nuestra herencia, el mismo Dios. Vamos a heredar al mismo Dios. O sea, por medio de
la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros fuimos adoptados y nos dejó en el mundo? Porque fuimos adoptados. Porque ya me están haciendo señas. ¿Cuánto nos queda, Control Master? Vamos a ver. Oye, eso, ya mira cómo se me fue. En unos minutitos ya vamos a decirle. ¿Por qué nosotros fuimos adoptados y nos dejaron aquí en el mundo? Porque el mismo Jesús en la oración en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 17, él dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Verdad? Entonces, nosotros fuimos adoptados. ¿Para qué? El versículo 29 nos da esta respuesta. ¿Para qué? Dice aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La razón por la cual tú y yo fuimos adoptados por Dios, ¿verdad? Como su Hijo, ¿tú sabes para qué? Para Él formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera se forma esa imagen de Cristo? A través de la transformación de nuestro entendimiento, a través de la santificación por medio de la palabra. Ese carácter santo de Cristo va a ser que debe de ser plasmado en nuestra vida, y a través del Espíritu Santo, dándole muerte al pecado, me hace consciente cada día más de mi pecado en mi vida, hace más consciente de todo lo que no se parece a Cristo, y el Espíritu de Cristo que mora en mí, ama, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo que mora en mí, el Espíritu vamos a decir, el Dios Espíritu, como ama al Hijo. Entonces todo lo que no se parece al Hijo, entonces a través del Espíritu Santo me capacita para dándole muerte, yo sí en conformarme a la imagen del Hijo. Porque esa imagen, recuerde, la imagen de Dios fue dañada. En el capítulo 3 de Génesis, la imagen de Dios fue dañada. Esa imagen necesita ser renovada, necesita ser restaurada, mejor dicho. Entonces, aquí obviamente no va a ser completamente restaurada de este lado, pero sí ya comenzó ese proceso de transformación de nuestra imagen a la imagen del Hijo, a la imagen de Cristo. Y luego nuestra transformación completamente será en la eternidad, cuando tengamos un cuerpo totalmente glorificado. Entiéndase que nosotros no somos lo que éramos, pero tampoco somos lo que seremos. Esa es la idea. No somos lo que éramos, pero tampoco somos lo que ha de hacer, lo que nosotros vamos a hacer, sino que eso será luego de la eternidad, porque de este lado de la tierra no es posible hacerlo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. El próximo sábado, una vez más.